quiero que pienses en una cosa. Y vamos a comenzar ahora. Quiero que te concentres en esta palabra el día de hoy, porque quiero decirte algo. Las cosas que hasta hoy no habías logrado, esta palabra hoy es determinante para nuestras vidas. Porque te quiero garantizar en Cristo el día de hoy que las cosas que hasta hoy no habías logrado, después de esta palabra, se van a comenzar a manifestar en tu vida. No sé si te puedes alegrar con eso. No sé si puedes disponer tu corazón, porque todo eso que Dios tiene reservado para ti, toca que está a tu lado y dile, está reservado para ti. Está reservado para ti. Se va a manifestar. Se va a manifestar cuando escuches esta palabra y comiences a operar en ella. Esta palabra va a desatar algo que no lo tiene Satanás, sino lo tiene Dios reservado para ti. Aleluya. Dios lo tiene reservado para ti. Por eso es tan importante que escuches esta palabra el día de hoy. Amén. Fíjate una cosa, cuando Dios nos crea en la eternidad, antes de llevar a cabo toda la creación y todo aquello que Él preparó para ponernos a nosotros como administradores y cuidadores de todo eso, Él nos da eternidad. Pero ¿cuál es el propósito de darnos eternidad? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Para qué Dios me dio eternidad? Imagínate que tú tienes un niño pequeño que tú lo haces a imagen y semejanza tuya. Imagen y semejanza me dice a mí que Dios, al hacerme a imagen y semejanza, me dio la misma capacidad que Él tiene. Pero ¿cómo puedo operar yo en la misma capacidad de Dios si yo no conozco esa capacidad? Dice la Biblia, específicamente Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Diga, Dios me dio la vida eterna, Dios me dio la vida eterna para conocerlo a Él. De manera que la vida eterna es un proceso en el que tú conoces a Dios. Pero ¿para qué Dios quiere que tú le conozcas a Él? Porque Dios tiene ego. Porque Dios quiere saber que tú sepas cuán grande es Él. No, Dios no tiene ningún tipo de orgullo. Dios no tiene ningún tipo de ego. Dios quiere que tú le conozcas a Él para que puedas operar en toda la capacidad y el poder que Él tiene, porque Él te hizo a su imagen y semejanza. Cuando tú conozcas a Dios, te vas a conocer a ti mismo. Entonces vas a poder operar en la capacidad, el poder y la sabiduría de Dios. Amén. Amén. O sea, Dios entiende que conociéndole a Él vas a poder cumplir tu función en la creación que Él te asignó. Esa es la importancia. Por eso digo, y esta es la vida eterna. O sea, ustedes no están aquí para atender mesa, hacer sándwich, construir edificios. Todo eso es parte colateral del propósito eterno. Lo desarrollamos porque todo eso que nosotros estamos haciendo es sencillamente el huerto donde nosotros cumplimos nuestra función para que el propósito de Dios, que le conozcamos a Él y podamos operar en la misma capacidad que Él opera siendo Dios, se manifieste en ese ámbito, en esa plataforma de influencia que se llama huerto. Dile al que está a tu lado, hoy vamos a hablar del huerto. Eso es un término bien importante en toda la Biblia. Eso está poderoso. Glorioso Rey. Y vamos a manejar bien este término y vamos a explicarlo porque no es lo mismo huerto que jardín. Vamos a delimitar porque la Biblia no habla de jardín. La Biblia habla de huerto. Pregunto, ¿en serio que
seguramente conoce más de esto. ¿Cómo se llama aquella persona que está encargada del huerto y trabaja en él? El hortalero. Hortelano. Hortelano. La palabra tal vez no sea muy bonita para ti, pero quiero que te relaciones con ella. Diga conmigo, hortelano. Hortelano. Eso es una palabra que tú tienes que entenderla, porque como palabra tal vez te resulta así un poco extraña, pero como asignación en Dios es poderosa una vez que la entiendes. Diga conmigo, el que trabaja en el huerto El que trabaja en el huerto es el hortelano. es el hortelano. Hoy vas a conocer una verdad espiritual que te va a ayudar a funcionar en el reino que tu Padre preparó para ti como herencia. Para que todo lo que tú estás deseando, como te dije al principio, se manifieste. Fíjate bien, ¿qué es un huerto? Un huerto es ese lugar donde se cultivan toda clase de, déjame ir abriendo mi Biblia aquí ya, toda clase de hortalizas, legumbres, plantas, árboles que sirven. Dile que está a tu lado, tienen que servir, Tiene que servir. que sirven Que sirven. para comer y como medicina. Rapidito para no demorarnos, diferencia entre huerto y jardín. En el huerto hay un tipo de planta, de árboles que alimentan y además de eso sanan. Sin embargo, en el jardín lo único que hay son flores y tipos de plantas que sirven, son ornamentales, como bien dice Nerio, Para adornar. para adornar, para embellecer, como estética. Entonces, asimismo, en el huerto de Dios hay plantas, hay árboles que alimentan, que sanan, y en el mundo hay muchas flores que ni sanan ni alimentan y solo están Embelleciendo. de adorno. Entonces, cuando entendemos que el jardín proviene más de Babilonia y el huerto proviene más de lo que es el espíritu, entonces ya tenemos una idea y podemos comparar y podemos poner cada cosa en su lugar. De manera que no es lo mismo un jardinero que un hortelano. Dile que está a tu lado, entérate, eres un hortelano. Dios me dio un pensamiento y a través de este pensamiento comenzó a surgir esta palabra, Nerio, no sé si te pasa, Sí, seguro. Así que tú que eres predicador también. Y el pensamiento dice: hasta que nuestra plataforma de influencia no sea el huerto que cada uno de nosotros seamos capaces de cultivar, el mundo no será nuestro Edén. Te lo voy a repetir para que se te quede en la mente. Hasta que nuestra plataforma de influencia no sea el huerto que cada uno de nosotros seamos capaces de cultivar, el mundo no será nuestro Edén. Vamos a ver. Vamos a entender hoy algo poderoso en cuanto al propósito de Dios. Génesis capítulo 2, verso 15. Lee conmigo. Dile que está a tu lado, tienes un huerto que atender. Tiene un huerto que atender. Génesis capítulo 2, verso 15. Lee conmigo. Dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso, ¿dónde lo puso? ¿En la iglesia? No. ¿Dónde lo puso? En el huerto. En un huerto. Qué interesante. Es decir, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y donde lo pone es en un huerto. Parece que Dios es un hortelano también. Parece que Dios tiene un huerto que es de él. Parece que cuando Dios quiso darle propósito al hombre, el lugar más idóneo que encontró para que el hombre espiritual pudiera manifestarse era un huerto. ¿Qué Dios nos quiere enseñar el día de hoy? Entonces dice después que lo puso ahí ¿para qué? Labrar.
para que lo que Labrara. y lo guardase. Sí. Y lo Pero guardaba. hay un detalle importante ahí, que ahí no dice el huerto del Edén. No, en Edén, en Edén. Edén es el lugar donde estaba el huerto. Eso es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el huerto? Escúchame, Génesis no es una historia. Génesis, tú con la historia de Génesis no haces nada. Tú lo que tienes que entender es la enseñanza espiritual que está detrás de la historia. Porque la historia es un velo que si tú no lo corres, la impartición del Espíritu que está detrás de la historia no lo vas a poder recibir y no vas a poder funcionar. Ni entender. No se va a poder activar ese conocimiento en nosotros que necesitamos para poder cumplir nuestra asignación. ¿Qué es el huerto? Mira que está a tu lado. ¿Qué es el huerto? ¿Qué es el huerto? ¿Qué es el huerto? El huerto es esa plataforma de influencia a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel social en la que tú tienes que cuidar, cultivar, administrar, sembrar y cosechar, aunque no es en este orden, todo lo que Dios te ha dado. Dios te puso en un huerto. Amén, amén. Dios no quiere que tú transformes el mundo, porque Dios entiende que si cada uno de nosotros somos diligentes en administrar el huerto que Él nos ha dado, el mundo va a ser transformado. Si Vilma atiende bien su huerto, si Vera atiende bien su huerto, si Yaima atiende bien su huerto, si cada uno de los bendecidos que están en el mundo atiende su huerto, el mundo entero, que es Edén, va a ser transformado. Ese es el plan de Dios. El problema es que queremos cambiar el mundo, pero ni siquiera somos diligentes con nuestra asignación. Amén, amén. Dios no quiere. Mira, un hombre, un miembro, cuando hablo de hombre, yo no estoy hablando del hombre espiritual, porque en la carne aquí no se puede lograr nada. Pablo habla del hombre espiritual y el hombre carnal. Así que cuando hablamos de hombre aquí estamos hablando del hombre espiritual. Espiritual. Dios no quiere, no es la idea de Dios, que nosotros transformemos el mundo. No, Dios está sumamente complacido si tú atiendes bien tu huerto. Amén, amén. Qué lindo. Así es. Porque si tú atiendes tu pedacito de huerto, Claro. tú atiendes tu pedacito de huerto y eres diligente y sabes lo que tienes que hacer en tu huerto, entonces no vas a echar, no vas a ser echado de Edén. Claro. Porque tú estás aquí en el mundo cumpliendo una función mientras eres diligente con tu huerto. Ahora pueden pasar dos cosas, ¿no? Cuando has sido diligente pasa como Jesús. Jesús fue tan diligente con su huerto que a los 33 años ya partió a un lugar mejor porque no tenía nada que hacer aquí. Ya, Lo había hecho todo. ya lo había hecho. Entonces hay gente que dura 100 años sufriendo aquí porque Dios está esperando que en algún momento se manifieste Cristo a través de ellos y ellos puedan cumplir su misión y sean diligentes con el huerto que Dios les dio. Esto no se trata de tener aquí 900 años como Matusalén. No, esto no se trata de vivir muchos años. Se trata de venir, reinar en vida y ser competentes en cuanto a la administración del huerto que Dios nos asignó. Amén. Si vamos a vivir 33, 100, 120 o lo que sea, pero que sea reinando en De vida calidad. y que sea cumpliendo con la asignación que Dios nos dio. Así Usted sabe una cosa, el sufrimiento, reciba esto en su espíritu, no se acaba cuando te dejan de suceder cosas malas. Amén. El sufrimiento se termina cuando tu mente es transformada. Claro. Porque toda circunstancia negativa viene a tu vida para que ¿qué? Para que el Cristo que está en tu espíritu se manifieste. Porque si no hay circunstancia negativa, ¿de qué vale entonces? Claro. Porque cuando todo está bien, no necesitamos la manifestación de Dios. Pero cuando vienen esas circunstancias, Dios te está de alguna manera, y tal vez no sea la palabra, pero es la palabra que me viene a la mente, presionando para que ese aceite, Sugiriendo. para que ese perfume te está quebrantando, para que esa esencia salga de ti y el mundo pueda ser impactado. Por eso es que vienen las malas circunstancias. Cuando usted
esté afrontando una circunstancia negativa, usted tiene que decirle a su subconsciente, hay algo precioso que Dios quiere sacar de mí. Gloria. Bueno, así es. Eso es lo que está pasando. Dios ni quiere hacerte sufrir, ni Dios quiere machucarte. No, Dios te está apretando un poquito. ¿Sabes para qué? Para que la esencia espiritual que está en ti salga. Y todo ese problema quede resuelto. Dile que está a tu lado. Todo eso se va a resolver. Todo se va a resolver. Todo eso se va a resolver. Lo que pasa es que mientras tú estás en ese estado de comodidad, entonces Cristo está esperando. Dice, ¿y yo cuándo salgo a escena? Seguro. ¿Cuándo yo voy a salir? ¿Cuándo yo me voy a manifestar? Ángeles, hagan algo. Creen una circunstancia para ver si yo puedo salir de aquí, porque este hombre me tiene aquí. Cerrado Y la verdad es que yo no estoy aquí por gusto. Encerrado en el huerto. ¿Eh? Sí, Señor. ¿Cómo dijiste? Encerrado en el huerto. ¡Ah! Encerrado en el huerto, dice Nerio. De manera que nosotros tenemos que entender, mira, me diste pie a una cosa. Tenemos que entender que nosotros, oído, somos el huerto de Dios. Porque dice la Biblia que Él es el que siembra la buena semilla en nosotros. Él es el que nos cuida. Él es nuestro proveedor. Y dice Pablo, y Él es el que da el crecimiento. Dile que está a tu lado, eres como un árbol para Dios. En cierta ocasión, y no me quiero remitir al pasaje porque me imagino que todos lo conozcan, y si no lo conocen, lean un poquito de Biblia, que no están haciendo la tarea. En una ocasión hay un ciego que Jesús está ministrándole, porque Jesús quiere que recobre la vista, pero hay una vista más importante que la vista natural que Dios quiere que tú recobres, y es la visión espiritual, porque hay mucha gente que tiene 20-20, pero están ciegos en el espíritu. Sí, Señor. Alaba. Sí, Señor. Sí, Señor. Como decía ya un hermano, pica pero edifica, duele pero te hace libre. Entonces hay mucha gente que tiene 20-20, pero están ciegos espiritualmente. Sí. Entonces, un ciego, Señor, para que le devuelvas la vista. Y dice, está bien, vamos a ayudarlo para que vea naturalmente, pero me interesa que antes que vea naturalmente, vea un momentico en el espíritu. Claro. Porque cuando ves en el espíritu, dejas de sufrir. Amén. Entonces, antes de que el hombre recobrara la vista, Dios le deja ver un instante en el mundo espiritual, y Jesús le pregunta, ¿qué ves? Fíjate que Jesús le pone su ADN en la vista. Dice que cogió fango, lo escupió y todo, saliva, donde contenía el ADN. Es lo que tipifica eso. Claro. Entonces le pone eso en los ojos y le dice, ¿qué ves? Y dice, veo Árboles. hombres como árboles que se mueven. Qué bien, ya después recobró su vista natural, estaba viendo 20-20, pero antes había visto algo. Sí. La pregunta es, ¿tú estás cuidando bien de todos esos árboles que están en tu huerto? Déjame explicarte una cosa. Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer. Diga, tengo la capacidad de comer. Tengo la capacidad de comer de todos los árboles que están en mi huerto. Tengo provisión. Amén. Escuchen, mira cuál es la idea de Dios. Dios le dice a Adán, de todos los árboles que están en el huerto, puedes comer. Y si eso es así, porque hay algunos árboles en tu huerto que no te puedes tragar. Aleluya. Aleluya. Sí, porque hay gente que nos tragamos y gente que no nos tragamos. Sí, Señor. Sí, Señor. Pero Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto, puedes comer. Sí, Señor. Pero fulanito no lo trago, porque me cae mal. ¿Pero sabes por qué es eso? ¿Sabes por qué es eso? Porque Adán comió de un árbol que Dios le dio a Adán, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Entonces, que eso, ustedes saben ya lo que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una mente natural que te dice, fulanito es bueno y fulanito es malo. Entonces hay arbolitos en tu huerto que tú te tragas y otro que no te puedes tragar. ¿Por qué? Porque tú estás comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero si comieras del árbol de vida, entenderías que hay todos los árboles de tu huerto están puestos por Dios para que tú puedas recibir algo de todos ellos y tú puedas cuidar y tú puedas cumplir con la asignación que Dios te da. Llamarlo.
Y edificar. Entonces Adán fue sacado del huerto cuando él comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero mira qué interesante. Dios le dijo a Adán, del árbol, ¿están viendo la figura del huerto? Dios le dijo a Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, pero no le dijo que no lo cultivara. ¿Cuál fue el error de Adán? El error de Adán fue Eva. usar su mente natural antes de cultivarla. ¿Por qué tú no puedes tomar decisiones desde el punto de vista si algo es bueno o es malo? ¿Por qué? Porque hasta que tú no cultives esa mente y la mente de Cristo, que es el árbol de vida del que Adán nunca comió, entonces no vas a entender que lo bueno y lo malo no existe para ti. Tú no puedes etiquetar los árboles de tu huerto, ni las cosas de tu vida, ni las circunstancias, si son buenas o son malas, porque esas son etiquetas que pertenecen a un conocimiento que Dios aborrece. Dios no quiere que tú juzgues nada si es bueno o es malo. Claro. Eso es un juicio carnal. Dios quiere que tú cuando mires ese árbol, que a tu mente natural le parece malo, tú Que no digas, vea bueno. este árbol está puesto en mi huerto Por para él. que yo pueda comer de él, Amén. para que yo pueda sembrar en él, para que yo pueda cuidar de él, Amén. para que yo pueda cultivarlo y en su momento me dé fruto. Amén. Amén. Dios sería incapaz de poner a alguien alrededor tuyo que no fuera de bendición para ti. Amén. Amén. Lo que pasa es que como tú lo ves como malo, lo que pasa es que como tú eres el que nunca ha sembrado en él, estás esperando cosechar donde nunca has sembrado. Amén. 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 Porque no te digo que en un momento determinado, y aquí viene el entendimiento de Gloria, cuando tú conociste ese árbol que nunca ha dado fruto para ti, se manifestó de una manera que tal vez tú no esperabas, porque a ti te gusta que te traten con amor. Pero tal vez ese árbol se manifestó mal. Pero tú hiciste así y dijiste, bueno, este árbol está un poquito jorobado. Vamos a tratarlo. Porque así como una plantita, a veces cuando nace jorobadita o nace con problemas, si tú eres un buen hortelano, Por un palito. ¿qué es lo que tú haces? Tú le pones un palito y lo enderezas, tú le ayudas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú haces? Tú siembras lo mismo que Dios hizo contigo. Porque si tú vas a ser a imagen y semejanza de Dios y Dios es un hortelano, tú tienes que ser un hortelano conforme a Dios. Claro. Cuando tú andabas desviado, cuando yo andaba desviado, ¿qué fue lo que hizo el Padre? Sembró la buena semilla que es Cristo. Comenzó a cuidarnos. Nosotros poco a poco fuimos creciendo. Cuando tú veas un árbol en tu huerto que no te agrade, ¿qué es lo que vas a hacer a partir de hoy? Amarlo. A partir de hoy vas a sembrar la buena semilla. Claro. Tú le vas a dar palabra, tú vas a cuidarlo y tú vas a comenzar a creer que ese árbol que hoy lo consideras tu enemigo va a ser de bendición para ti. Amén. Padre. Amén. Amén. Así es. Así es. Soy glorioso. Yo tengo tantas experiencias trabajando con árboles así, árboles que en algún momento me quisieron pisotear, Sí, Señor. pero cuando puse en práctica los principios, cuando sembré algo en ellos, la pregunta no es cuántos enemigos tienes, sino cuánto has sembrado en esos enemigos. Claro. Tú quieres, te lo voy a poner facilito, tú quieres de verdad ver la gloria de Dios en este sentido. Cuando tengas a alguien que te caiga mal, no trates de soportarlo. Mientras tú intentas soportar a alguien, nunca vas a recibir nada. Dios no te llamó a soportar los árboles, Dios te llamó a amar los árboles. Entonces, nosotros muchas veces estamos soportando gente, por eso es que nosotros nos sentimos mal, por eso es que no llegamos a obtener nada de ellos. Ellos lo sienten. Ellos sienten que tú los estás soportando. Pero la idea no es que tú los soportes. La idea es que tú como hortelano algún día llegues a recoger un fruto de ellos. Y como único puedes llegar a recoger un fruto es amando. La pregunta es ¿cómo lo amas? Una palabra. Tienes que comer del árbol de vida. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Cuando tú estás en el reino, viviendo de tus experiencias terrenales, de tus recuerdos, sube el volumen espiritual a tu mente ahora. Cuando tú estás viviendo de los recuerdos que tú tienes en tu mente terrenal, tú no vas a poder amar a esa persona. Que tú tienes un recuerdo de ella muy negativo porque te hizo algo. Pero si Pablo a mí me dice que yo tengo la mente de Cristo y yo voy más allá de las experiencias que yo tengo desde el vientre de mi madre para acá, y yo recuerdo que Yaima en espíritu estuvo conmigo antes de la fundación del mundo y estuvimos de acuerdo para que un día en la tierra ella hiciera algo negativo para sacar de mí el Cristo que estaba ahí esperando ser removido para manifestarse y las personas pudieran ver la gloria de Dios y el amor del Padre que sobrepasa todo entendimiento. Porque ¿qué es lo que es la paz de Dios? Sino entender que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, hasta que yo no vea a Yaima, no conforme a los recuerdos terrenales que yo tengo de las experiencias que tuve con ella, sino como el Espíritu, el ángel, el Hijo de Dios que estuvo conmigo antes de la fundación del mundo para llevar a cabo un propósito eterno, entonces yo no voy a poder sembrar en ese árbol. Yo no voy a poder cuidar de ella porque mis recuerdos me limitan. ¿Estamos entendiendo eso? Amén, amén. Toca al que está a tu lado y dile, un verdadero hortelano Un verdadero Un verdadero no está limitado por los árboles malos del huerto. Por los árboles del huerto. que son Si tú crees que en tu huerto hay árboles malos, tú estás demasiado limitado. A partir de hoy, tú tienes que tener una conciencia de que de un hortelano que no está valorando cuántos árboles buenos y cuántos árboles malos hay, sino de un hortelano, un cuidador de su huerto que entiende que ha sido asignado para que todos los árboles del huerto sean cuidados por él y para que a la misma vez él también pueda tener provisión de todos los árboles. Es curioso porque cuando Jesús es crucificado, dice que en el lugar que fue crucificado había un huerto y en el huerto una tumba. Vamos a leer. Ah, ¿no sabías eso? No. Todo el que está a tu lado dile, el huerto es importante. El huerto es importante. Vamos a entrar aquí porque esto es muy, pero muy interesante. Quiero que leas conmigo. Vamos todos. Juan capítulo 19, verso 41. Lee, que esto es muy interesante. ¿Juan qué? Juan capítulo 19, verso 41. Dice así: y en el lugar donde había sido crucificado. ¿Cuántos están crucificados con Cristo? Amén. ¿No dice Pablo, con Cristo estamos juntamente crucificados? Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Diga conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén, amén. Juan dice. Y en el lugar donde había sido crucificado, ¿qué es lo que había? Había un huerto. ¿Qué había, Nerio? Un huerto. Ah, qué interesante. O sea que si tú estás crucificado con Cristo, tienes que entender que hay un huerto donde tú has sido puesto. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es estar crucificado con Cristo? Es no obedecer a tu naturaleza carnal para que todos los árboles que están en ese huerto donde tú has sido crucificado puedan tener la misma atención de parte tuya. Sí, Señor. Porque si no estás crucificado con Cristo, No vas puede a ver. ver árboles buenos Claro. y árboles malos. Pero dice que donde fue crucificado había un huerto. Seguimos leyendo. Dice, y en el huerto, ¿qué es lo que había, Nerio? Un sepulcro nuevecito, 0 millas. ¿Y en el huerto había qué? Un sepulcro nuevo. Escúchame, si en tu huerto
no hay un sepulcro para Adán, si en tu huerto no hay una tumba para esa naturaleza que quiere atender ciertos árboles sí y ciertos árboles no, entonces no vas a poder cumplir tu función. Por eso que en tu huerto tú tienes que tener una tumba preparada para Adán, porque tu naturaleza carnal no te puede impedir amar todos los árboles que Dios ha puesto en el huerto para que tú le des la atención que necesitas. Amén, amén, amén. Diga conmigo, estoy crucificado con Cristo, estoy en medio del huerto y en mi huerto hay una tumba para Adán. Por eso que cuando se levante eso, no, porque fulanito que no merece, tú tienes que decir, todo eso va para la tumba de Adán. Diga conmigo, todos son merecedores. Todos son merecedores. Aleluya. Si en tu huerto no hay una tumba para todas esas cosas que te impiden amar a todos los árboles, dile que está a tu lado, vas a ser echado del huerto. Sí, sí, te va a Menos mal que yo tengo un carro grande. Ay, Voy a meter la tumba allá atrás. y, Tirarlo todavía. y es que esto es espiritual. Es decir, ¿qué es lo que es la tumba en el huerto? Es esa parte virtual de tu mente donde todos los pensamientos erróneos, tú le dices, van cautivo a la obediencia a Cristo. Porque este pensamiento lo tengo que llevar cautivo, porque este pensamiento no me deja amar a todos los árboles que me han sido asignados. Claro. Entonces, ¿cómo qué estás viendo esas personas que Dios ha puesto a tu alrededor? ¿Como personas negativas, como positivas o como árboles que tienes que cuidar? Como árbol. Ay, levanta tu mano, no sé si puedes levantar tu mano en esta mañana y decir, Padre, me comprometo a partir de hoy a cuidar todos los árboles que están a mi alrededor. Ya no habrán árboles negativos, porque todo me ha sido dado Porque todo me ha sido dado. por tu divino poder y tu Por gracia. su divino poder. Mira, hoy declaro, recibe esta palabra, hoy declaro sobre tu vida que las personas que hasta hoy Aleluya. fueron enemigos, fueron personas que estaban supuestamente impidiendo el avance, el desarrollo en tu plataforma, van a comenzar, van a ser las personas que te van a impulsar Amén. más que nadie a que tú puedas alcanzar todos los sueños que Dios ha Aleluya. puesto. Así es, así es. Lo recibimos. Pero a partir de ahora, cuando haya un impedimento, cuando haya una traba con esa persona, tú vas a crear ascua de fuego. Tú vas a llegar con una semilla y tú vas a decir, mi hermano, yo quiero que tú me aceptes esto porque pasé por un lugar y me acordé de ti y entiendo que tú eres una bendición para mi vida. A pesar de que tenemos diferencias, quiero que sepas que yo te considero que tú eres mi hermano y quiero que me aceptes esto. Eso va a comenzar a hacer una diferencia. Esa persona que hasta hoy te está causando problemas y está por allá, hazle una llamada telefónica, envíale una semilla, dile, mira, te envié eso porque quería que fueras a almorzar con tu familia. Eso va a comenzar a hacer una diferencia grande. Tú vas a comenzar a cuidar y a cultivar ese árbol y en algún momento ese árbol va a dar testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Claro que sí. Hay una cosita aquí importante en lo que le dice ahorita. En el mismo verso. Aportan él. Sí. Dice que había un huerto y en el huerto había un sepulcro nuevo. ¿Estamos claros? Un sepulcro nuevo. En el cual aún no había sido puesto ninguno. Quiere decir que iban a poner más. Dios inauguró ese ¡Santo! el hombre Jesús, que era igual que nosotros, a semejanza de ¿Por qué? Porque hasta ahora, interesante eso, Sí. porque hasta ahora Aún no había ningún hombre Sí, había sido puesto. un hortelano de su huerto. Sí. Adán no pudo serlo, por eso fue echado del huerto. Claro. Ningún hombre había cumplido su función, pero Dios mismo descendió en un cuerpo humano igualito que el que tú tienes. ¿Para qué? Para enseñarte que tu primera asignación en el reino es cuidar de todo el huerto. Es que tú puedas comprender cuál es tu asignación en Cristo. Amén. Por eso
que cuando Cristo resucita la primera vez, no resucita ni como rey, ni como sacerdote, ni como pastor, ni como apóstol, ni como evangélico. No resucitó como ninguna de las cosas que los grandes ministros queremos llegar a ser. Él no resucitó ni siquiera como rey. Cuando María lo estaba buscando, ella estaba tal vez buscando un cuerpo. Tal vez ella estaba buscando un rey resplandeciente, pero no lo pudo reconocer porque resucitó como un hortelano. Estaba transmitiendo un mensaje. Señor, sí, ¿Qué señor. decía el mensaje? Lo primero que tienes que hacer, si quieres ser un rey y un sacerdote, es cuidar del huerto que yo te asigné. Amén. Así es. Vamos a leer. Gloria a Dios. Gloria a Ven, lee Dios. conmigo para que tú veas. Gloria a Dios. Mira qué lindo, mira qué lindo. Mira qué lindo. Juan 20:12. Voy a leer. Quiero que estén todos ahí. Mira, todos queremos ser reyes y sacerdotes, como dice la Biblia. Y lo somos. Ningún problema con eso. Pero ¿cómo vas a llegar a ser rey y sacerdote si ni siquiera eres capaz de cuidar del huerto que Dios te asignó? Claro que sí. O de tu vida. Si nuestro reinado depende de un gobierno en el que Cristo ha de manifestarse. Si tú no eres capaz ni siquiera de llevarte bien con todos los árboles que Dios ha puesto en tu huerto, ¿cómo tú vas a querer reinar en vida? Claro. Hello. No puede. Porque yo pensé que Jesucristo había resucitado como un rey. No, resucitó como un hortelano. Lee conmigo, 20:12. Juan 20:12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. La pregunta es ¿por qué? Porque lo que estaba viendo es alguien que se ocupaba de un huerto. Le parecía demasiado poco. Quiero decirte, que te ocupes de tu huerto no es demasiado poco. Es la plenitud de toda la asignación que Dios te encomendó. Gloria a Dios. Cuida a Dios. Si estás cuidando de tu huerto, estás haciendo lo más que a Dios le agrada. Hay gente que quiere impactar las naciones y ni siquiera se ocupa de su propia casa. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Amén. En la primera carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: si no eres capaz de cuidar tu propia casa, ¿cómo te vas a ocupar de la iglesia de Dios? Claro que Eso sí. está en 1 Timoteo capítulo 3, ¿no? Entonces, tú no puedes querer hacer más allá Sí, de la no te cuidas. plataforma de impartición Claro. que Dios te asignó. Amén. ¿Qué es lo que es? Tu familia, Ajá. tu centro laboral y la sociedad que te rodea, en el círculo donde tú normalmente todos los días de tu vida te mueves. Y dice después: mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por quién lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano. Se disfrazó. Parece que andaba disfrazado de alguien que era capaz de cuidar un huerto. El tema no es cuánto tú quieras asemejarte a un rey, sino cuán diestro eres en la asignación de cuidar tu huerto. Claro que sí. Pero mira lo que dice Lucas. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Lea. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. En su huerto. Wow. Y creció. Y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Ponte de pie. Wow. Gloria a Dios. Gracias. Wow, hermoso.